Le damos gracias al Señor porque hoy tenemos otro domingo más, esperamos que no sea el último, pero tenemos otro domingo más. Gracias por la misericordia de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Y ver todo lo que está pasando alrededor del mundo, ahora que tenemos todos los medios de comunicación, todas las cosas que están sucediendo, vemos cómo realmente en todo esto, realmente Dios tiene el control. Amén. Así que tengamos un día más, pase lo que pase, sea lo que sea, es por obra, misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje, un mensaje muy importante. No sé por qué a veces, la mayoría de veces que me ha tocado predicar, tenemos misioneros invitados. Es un honor que estén aquí, esta es su casa también. Me pone un poquito más nervioso, pero vamos a hacer esto con la ayuda del Señor. Así que sean bienvenidos y que durante esta semana también el Señor pueda usarlos a ustedes como un instrumento para este lugar. Somos muy bendecidos, realmente me sorprende cómo esta iglesia es muy bendecida. Así que Dios les bendiga y gracias por estar acá. Para comenzar, hemos estado hablando sobre Daniel. Daniel, un libro donde nos está enseñando a cómo vivir nuestra fe, a cómo vivir en un mundo, en un tiempo difícil, donde las circunstancias y todas las cosas que nos atormentan día a día o nos atacan día a día, nos hace vivir una vida quizá un poquito difícil. Sin embargo, Daniel, aparte de que es un libro profético, que habla sobre situaciones que van a suceder en el futuro o que en el tiempo de Daniel, en el pasado, también ocurrieron unas cosas. Y hoy vamos a ver específicamente el capítulo 8 del libro de Daniel. Daniel en el capítulo 8 presenta una visión. Y antes de comenzar, creo que si pudieran ayudarme a cambiar ahí, por favor, también. Si vemos cómo Daniel nos presenta un propósito principal en el capítulo 8. Daniel, el tema de hoy, o el tema que vamos a tratar hoy, es propósito en el Apocalipto. Vivir nuestra fe significa vivir preparado. Amén. La palabra apocalipto viene del griego apocalipsis, que significa revelación o desvelar lo que está cubierto, como descubrir algo que está cubierto. Y Dios, en este capítulo 8 de Daniel, le está revelando a Daniel lo que está por llegar, lo que está por ocurrir. Y todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es? Pues nos lleva a hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de estas revelaciones? Daniel no es solo para el propósito de estas revelaciones que Dios le da a Daniel, no es solo para informarle lo que va a ocurrir, sino para preparar nuestros corazones, para preparar nuestras vidas, para vivir con fe, con esperanza y obediencia en estos tiempos. No es casualidad que justo cuando estemos viendo el tema de Daniel y las profecías y las visiones y los sueños, quiero aclarar que este capítulo no es un sueño que Dios le da como lo hemos estado viendo en estos domingos, sino es una visión de lo que Dios le da a Daniel. Y esto ocurre 2 años después del último sueño que Daniel tuvo. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Hoy quiero invitarles a mirar a través de la historia, a través del mundo y a través de la Biblia, nuestra propia historia, a través de los ojos de Dios. Daniel en el capítulo 8 nos muestra mucho más que profecías, mucho más que símbolos, mucho más que imágenes, mucho más que misterios. Nos revela un patrón que se repite constantemente una y otra vez,
y nos desafía a estar preparados. Amén. No solo haciendo cosas buenas, sino viviendo conectados constantemente con Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto de todo y que si no estamos preparados, las consecuencias pueden ser eternas. Y no les vamos a mentir, las consecuencias de no estar preparado pueden ser eternas. Repita conmigo, las consecuencias son eternas. Quiero preguntarles algo. Cuando se nos avisa que algo va a ocurrir, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, los que hemos sido trabajadores de una empresa, nos llega la notificación de que nuestro jefe va a llegar a visitarnos para ver cuál ha sido o cómo está haciendo nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? Nos preparamos, ¿verdad? Nos alistamos con las cosas que hay que hacer para que cuando el jefe llegue todo esté listo. Cuando nosotros avisamos que vamos a llegar a algún lugar, ¿qué es lo que hace la gente? Se prepara. Cuando nos avisan que alguien va a llegar de visita a nuestro hogar, ¿qué es lo que hacemos? Nos preparamos. ¿Para qué? Para que en el momento que la visita llegue, esté todo en orden y no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, esto es el propósito de esta visión en Daniel. El propósito no es solo informarle a Daniel las cosas que iban a ocurrir, sino es un llamado para preparar al pueblo, para decirle al pueblo que esté preparado. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurra, si no estamos preparados, como les decía, las consecuencias iban a ser eternas. Consecuencias. Esto me recordó, quería poner un ejemplo muy claro de algo reciente que pasó. Y lo que venía a mi mente era sobre la carrera de los 21 kilómetros hace unos meses. Hace 2 años, cuando la carrera, yo recién vine a Cobán, era la primera vez que vine, y Pastor Jonathan me dio su número para que yo pudiera correr, porque él no iba a correr. Yo ya sabía la fecha en que iba a ser la carrera, tenía exactamente la fecha, porque todo eso se comienza a anunciar mucho tiempo antes, ¿verdad? Y yo pensaba que como quizá antes, mucho antes, yo llevaba una vida física recurrente, hacía mucho deporte. Yo pensaba que lo que había hecho antes me iba a ayudar a esta carrera. Y yo decía, bueno, yo he hecho mucho deporte, juego fútbol, esta carrera de 21 kilómetros va a ser fácil. Y creí que con lo que yo ya había hecho antes era suficiente, que no había necesidad de entrenar más o de prepararme más. Pero no, recuerdo que ese tiempo faltaban meses, luego esos meses se convirtieron en semanas, esas semanas se convirtieron en días, y yo seguía pensando que como lo que había hecho antes era suficiente para soportar el peso de una carrera como esta. Incluso recuerdo que, si no estoy mal, un mes antes salimos con Dr. Sergio y mi amigo Álvaro a correr 10 kilómetros. Y dije yo, esto es fácil, estoy listo, estoy preparado, no hay problema. Llegó el día de la carrera, corrí, y días después de la carrera, las consecuencias. Miren, paré enfermo, con fiebre, estuve en cama, todo adolorido, y las consecuencias en mi cuerpo fueron fatales. O sea, estuvo muy difícil. ¿Por qué? Porque no me preparé. Aún sabiendo cuando la fecha, sabiendo qué día iba a ser, qué fecha iba a ser, yo creí que lo que ya había hecho antes era suficiente. Y en realidad no fue así. Este año, prudentemente, no corrí. Pero el año que viene, tampoco creo que vaya a correr. Vamos a ver. Sin embargo,
Y yo sé que va a haber otra carrera, pero si no tengo la condición, la preparación física necesaria, yo sé que las consecuencias que va a pasar días después va a ser difícil. ¿Por qué? Por no tener una constante preparación. Si yo hubiese tenido una preparación constante física, yo sé que la carrera hubiese podido ser la siguiente semana, pero como yo ya estaba preparado, la carrera iba a ser más fácil, porque ya estaba preparado. Aún así, si faltaran 2 o 3 días, la constante preparación me hubiese ayudado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Pablo hace mención de que la vida en esta tierra es como una carrera, ¿sí? Que nadie que corre hacia la meta corre nada más por correr, no, él se prepara, se capacita, se entrena para llegar a la meta. Y en Daniel 8, Dios revela a Daniel acontecimientos futuros. Y cuando Dios lo revela, lo hace para que su pueblo, repito, viva preparado, no solo informado de lo que va a pasar. Hoy Dios también nos llama a vivir atentos y no solo informados, sino que en una constante conexión con Dios, en una constante, podría decirse, en un constante entrenamiento. ¿Para qué? Para que cuando estas cosas sucedan, estemos preparados. ¿Por qué? Si se recuerdan, anteriormente dijimos, porque las consecuencias son eternas, pero si estamos preparados, los beneficios son eternos. Repita conmigo, porque los beneficios son eternos. Amén. Hoy veremos 4 puntos principales. Como les dije al principio, es un patrón que se repite constantemente, es constante en Daniel 8, y no solo en el capítulo 8, sino en los capítulos del 1 al 7, este patrón se repite, y estoy seguro que en los capítulos de aquí en adelante lo vamos a ver también. Pero incluso, ya viéndolo así, no es solo un patrón que se repite en Daniel, es un patrón constante de lo que está pasando en el mundo. Es un patrón constante de lo que podemos ver también en nuestra vida. Lo vimos en el Génesis, lo vamos a ver de Génesis a Apocalipsis, lo vamos a ver con todo lo que está sucediendo, pero también lo vemos en nuestra propia vida. Y este patrón que se repite constantemente en todo, y sé que hay más, pero por el tiempo solo puse estos 4 puntos principales. Primero, orgullo y rebelión, opresión y sufrimiento. Tercero, intervención y juicio de Dios, para terminar con una restauración. Este patrón es constante en todo lo que hemos estado viendo, no solo en el capítulo 8, sino en los capítulos del 1 al 7. Y vamos a estar viendo cómo Daniel nos muestra esto a través de este capítulo. Estos 4 puntos nos van a llevar hacia una verdad central. Es muy importante que lo vamos a ver al final. Vamos a ir rápidamente con el punto número 1, que es el orgullo. El primer elemento del patrón de esto, el orgullo, lo expresa en Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4. No coloqué los versículos completos porque es muy grande y tendríamos que leer todo el capítulo, sino yo puse los versículos acá que son más específicos. Dice el versículo 3, cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur, y nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy ¿qué? Poderoso, y se engrandecía. Todas estas profecías, toda esta visión que Daniel recibe en el capítulo 8, cuando ustedes lo lean, léanlo y se van a dar cuenta de que Dios envía al ángel Gabriel para revelar todas estas cosas en el versículo 20 en adelante. Ahí van a encontrar qué significa. Pero Daniel 8:20 es donde el ángel Gabriel le enseña a Daniel lo que esto significa.
El carnero representa a los imperios de Media y de Persia. Sé que es un poquito a veces difícil entender todas esas cosas porque no estamos en un estudio bíblico, pero como se los hemos dicho, si alguno de ustedes quiere profundizar más en estos temas, quiere conocer más de estos temas, acérquense a alguno de los pastores y con gusto podemos enseñar a profundidad todas estas cosas. Amén. Entonces, lo que significa el carnero es que representa a los imperios de Media y de Persia en Daniel capítulo 8, versículo 20. Vemos cómo el orgullo de estos imperios los lleva a buscar ¿qué? A buscar más dominio, a buscar más poder en ese entonces. Y esto, como les decía, es un patrón que se repite en todo el libro de Daniel. Lo vemos en Daniel capítulo 1, cuando los babilonios buscan imponer su cultura y sus dioses. ¿Para qué hacían eso? Para poder, por el orgullo que tenían, querer tener ese poder, ese dominio sobre otras regiones. Lo vemos en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor levanta una estatua y exige adoración hacia esa estatua. Lo vemos en Daniel capítulo 4, como Nabucodonosor también se engrandece y es humillado por Dios, ¿se recuerdan? Y en Daniel 5, como Belsasar se exalta y profana los vasos del templo. Vemos ese orgullo que había en ellos. Daniel también tiene una perspectiva apocalíptica de los futuros que pueden suceder después. Y en una visión apocalíptica, por así decirlo, este mismo orgullo y rebelión se reflejarán en los poderes del tiempo del fin. Según Apocalipsis, donde los reinos y líderes se levantarán en arrogancia contra Dios, preparando el escenario para el anticristo. Y eso me lleva a pensar que quizá no estamos tan lejos de esos tiempos. Quizá. ¿Cuántas veces nuestro orgullo nos ha alejado de Dios y nos ha levantado en arrogancia en contra de Dios? Quizá confiamos, o porque confiamos en nuestra propia inteligencia, quizá porque confiamos en nuestro trabajo o en los recursos que tenemos, como cuando creemos que podemos hacer todo solos y dejamos de buscar a Dios. Un ejemplo que tengo muy claro de esto, igual me pasó a mí. Miren, si hablar de errores sería, mi vida es una constante de eso. Solo por misericordia de Dios es que Él me ha ayudado muchas veces. Por ejemplo, una vez yo estaba en el instituto bíblico y entendí esto del orgullo porque me correspondía también predicar en el seminario. El tema que me tocaba era relativamente sencillo. Y por eso mismo, mi orgullo comenzó a decir, ese tema es fácil, ese tema es sencillo, eso ya me lo sé, ese tema está fácil, ¿sí? Y creí que mi propio conocimiento me llevó a no prepararme, a no estar listo. Tomé la decisión de predicar sin prepararme y sin orar. Confundí todo. Me puse muy nervioso y eso mismo llevó a la consecuencia de, estaba en el instituto bíblico. Eso generó burlas durante semanas por haber confundido todo, pero más allá de eso, peor aún, por no prepararme, me llevó a predicar erróneamente la palabra de Dios. Y las consecuencias de eso me recordaron que necesito depender más de Dios, no de mi orgullo o de mis propias capacidades. La poca preparación que tuve me llevó a una consecuencia, pero incluso a predicar erróneamente la palabra de Dios. Y eso podría decirse que me pone en contra de Dios. Yo sé que ahora, a causa de eso,
necesito confiar más en Dios, necesito prepararme, necesito capacitarme para predicar la verdad y predicar correctamente. Pero veo en Santiago 4:6 cómo Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las consecuencias de eso las tuve que vivir, como les digo. Consecuencia de eso me llevó a burlas, chistes, bromas, regaños durante semanas y a estar pasándola mal. Y cuando el orgullo dominaba, ¿qué ocurre después de todo esto? Cuando el orgullo nos domina y creemos que somos capaces de llevar nuestra propia vida, por nuestras propias capacidades, esto nos lleva al siguiente punto, que es opresión y sufrimiento. El orgullo no solo afecta a quien lo tiene, sino que genera opresión y sufrimiento a su alrededor. En Daniel capítulo 8, versículo 12 leemos que dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del occidente y tenía un cuerno muy grande entre sus ojos y derribó al carnero y en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El significado de esto es, lo vemos en Daniel, versículo 21, donde el macho cabrío representa a Grecia y el cuerno pequeño representa a un rey opresor. Y el orgullo lleva a la opresión y el sufrimiento en la persecución del pueblo de Dios. Igual, vemos cómo este patrón se repite en Daniel 1, cuando los jóvenes hebreos son llevados cautivos a la fuerza y los hacen asimilarse a sus costumbres. Se recuerdan que hasta los nombres les cambiaron para querer obligarlos a forzarlos a asimilar las costumbres de Babilonia. Lo vemos en el capítulo 3, donde los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego por no adorar la estatua del rey. Y en Daniel 6 vemos cómo Daniel es arrojado al foso de los leones. ¿Por qué? Por no adorar a Dios. En una perspectiva apocalíptica, vemos cómo así como el cuerno pequeño oprimió al pueblo de Dios, Apocalipsis describe una gran tribulación y persecución final, donde el anticristo y sus seguidores buscarán destruir la fe verdadera, repitiendo el patrón de Daniel 8 a una escala global. Les digo, si se dan cuenta, yo también estoy tomando un patrón. Tiempo de Daniel, lo que sucedió, como lo vimos, y también en algo que es acontecimiento futuro. Y la opresión y el sufrimiento no solo son historias del pasado o profecías futuras, también podemos verlo hoy en el presente. Está pasando ahora mismo. Por eso le digo que no sé qué fue casualidad de parte de Dios que justo estuviéramos hablando de eso cuando estamos viendo en medios de comunicación que se está librando una guerra en el Medio Oriente. Pero no es solo para estar informados de lo que está ocurriendo, sino es para ¿qué? Prepararnos. Excelente, están entendiendo el punto muy bien. Para prepararnos, amén. Entonces, hoy vemos en el presente cómo hay millones de cristianos en el mundo que enfrentan discriminación, violencia, exclusión social, incluso hasta la muerte por compartir su fe. Estamos en un lugar bendecido. Guatemala no sufre esa persecución, pero vemos como mucha gente en otros lugares del mundo, misioneros que han ido a estos lugares cerrados a compartir el evangelio. Y allá atrás está el mapa de todas las iglesias de AMI. Y hay unas que tienen nombre, otras que no, por seguridad, porque estas iglesias están plantadas en lugares difíciles. Y hay gente que va a estos lugares, deja todo, a predicar la palabra de Dios y sufre de alguna manera esa persecución. Investigando información para esto, la página oficial del ministerio que se llama Puertas Abiertas
recientemente en un listado, lo pueden buscar después, no ahora, lo pueden buscar, se titula puertasabiertas.org. Por sus siglas LMP, publicó un listado mundial de persecución que dice que en 2025 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución en países como Corea del Norte, Somalia, Nigeria, India y Pakistán. La opresión puede ir desde la prohibición de reunirse hasta el asesinato o la cárcel o incluso la tortura. En 2024, más de 365 millones de cristianos experimentaron algún tipo de persecución o discriminación. Esto lo encuentran en laiglesiaquesufre.org. También encontré una historia de una hermana llamada Gloria Cecilia Narváez, que ella es misionera en Mali. No recuerdo muy bien la denominación, pero el propósito de explicarles esto es porque ella decía unas palabras que realmente tocaron mi corazón. Ella decía que fue secuestrada y torturada por extremistas en Mali durante 4 años, y ella ilustra cómo la fe puede ser puesta a prueba hasta el límite. Ella contó que a pesar del dolor y la incertidumbre, ella decidió vivir cada día como Dios se lo presentaba. Y lo más sorprendente es que dice, y no guardar rencor a las personas, a sus captores, sino buscar que ellos conocieran a Cristo a través de su vida. Quizá nosotros no enfrentamos una persecución física en este lugar, pero podemos experimentar burlas, rechazo, opresión para ocultar nuestra fe o para ceder en nuestros valores, ya sea en el trabajo, en la escuela o incluso en nuestra propia familia. La opresión puede ser sutil, pero incluso puede llegarnos a hacer sentirnos solos, aislados o desanimados por tener nuestra fe en Cristo. Como lo vemos en este patrón con Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron echados a un horno de fuego. Daniel fue echado a un foso de los leones por su fe. Y vemos cómo esta opresión ocurre en el mundo entero. Nosotros, quizá, como les digo, no vivimos una opresión de esa manera, pero sí al momento de comportarnos, vivimos esa opresión. Como les comentaba en mi caso, la vergüenza, mi entorno, mis amistades, yo les contaba eso hace mucho tiempo, donde a mí personalmente me daba mucha pena poder demostrar que yo era un cristiano con mis amigos en el colegio. Y eso hacía que mis acciones, mis actitudes, mi vocabulario, mis malas palabras fuera igual a la de mis compañeros. ¿Por qué? Para evitar que eso se convirtiera en burlas. Yo ocultaba lo que era y mi comportamiento, mi vocabulario, mi actitud era la misma. Por las burlas prefería ocultarlo, pero al llegar a casa y a encontrarme solo, yo sentía ese vacío, porque por evitar, entre comillas, una persecución de parte de mis amigos, intentaba ocultar mi propia fe. Y preferí demostrar que quizás no era cristiano para evitar esas burlas, ¿sí? Cuando llegó un punto en el cual, bueno, ya realmente el Señor trató conmigo y ya preferí demostrar que sí realmente servía a Dios. Aun cuando eso se transformara en burlas, en ataques de mis amigos, haciéndome de menos, excluyéndome, diciéndome cosas, porque como yo ya era cristiano, ya ellos se burlaban de mí, ya no me importaba. Llegó un punto en el cual ya no me importó y preferí seguir a Dios antes que a mis amistades. Preferí ser diferente. Y como al final dejó de darme vergüenza para todo esto. Y la palabra de Dios nos expresa que en este mundo nosotros
siendo hijos de Dios, vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por penas, vamos a pasar por preocupaciones. Pero hay algo que también el Señor nos dice. Jesucristo nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué más dice? Pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Pablo en Timoteo 3 le dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos estas situaciones reales hoy? ¿Buscamos la aprobación de Dios o estamos buscando la aprobación de las personas por miedo al rechazo? ¿Estamos tratando de complacer a Dios con nuestras actitudes o seguimos ocultando por miedo a la persecución y seguimos complaciendo a nuestras amistades en el mundo? ¿Cómo reaccionas tú cuando enfrentas rechazo o opresión por tu fe? ¿Buscas la aprobación de Dios o la de las personas? ¿Te animas a orar por quienes hoy sufren opresión extrema y a fortalecer tu fe para resistir en medio de la dificultad? Qué difícil poder decir estas palabras, como los decía la hermana, en estos lugares donde hay mucha opresión y sufrimiento. Alguien llega a este lugar y dice, aceptaré vivir como Dios lo quiera. Y por los que me han hecho tanto daño, me torturaron, me humillaron, en vez de pedir juicio hacia ellos, orar por ellos. Estos lugares necesitan de Dios increíblemente. Está Latinoamérica también. Lugares donde hay altos menores de persecución, niveles muy altos de persecución y niveles extremos de persecución. La opresión y el sufrimiento, hermanos, son reales hoy. Pero así como Dios estuvo con Daniel y sus amigos en medio de la prueba, Él estará contigo ahora. No estamos solos. Y es por eso que tenemos que vivir nuestra fe con valentía, con compasión, confiando en que Cristo ya venció. Amén. Aún cuando el sufrimiento esté presente. Y lo repito, esto es algo que me encanta decirlo. Si vemos este ejemplo de Daniel en el capítulo, él no libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Él permite que estos tres jóvenes entren al horno de fuego. Pero ¿qué pasa? Ahí dentro del horno de fuego, él estaba con ellos. Dios no libró a Daniel del foso de los leones, permitió que entrara al foso de los leones. Pero ahí dentro del foso, él estaba con Daniel, porque dice que él cerró la boca de los leones. Eso quiere decir que en este mundo vamos a pasar aflicción como hijos de Dios. Vamos a pasar sufrimiento. Claro, Dios permite que entremos a ese horno, pero que dentro del horno Él estará con nosotros. Amén. Amén. Esto nos lleva, porque la historia no termina en el sufrimiento. Gloria a Dios, no termina en el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios ante la opresión y el pecado de este mundo? Vemos una intervención y juicio de parte de Dios. En Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, y la respuesta lo vemos en el 18 al 22, que dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio?, preguntaba Daniel. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. En cuanto al carnero, son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande, el rey primero. Y en cuanto al cuerno fue quebrado, 4 reinos se levantarán. Vemos cómo Dios interviene y Dios limita el mal y juzga a los opresores. El cuerno pequeño es quebrantado, dice Daniel 8:25,
no por mano humana. Eso quiere decir que nosotros no podemos hacer nada en contra de esto, sino es Cristo el quien toma ese juicio. Vemos cómo Dios demuestra que en todo esto Dios tiene el control de la historia. Este patrón también se repite en Daniel 3, Daniel 4, en Daniel 5 y en Daniel 6. Cómo Dios, a pesar de las circunstancias que pasaba, Dios tiene el control. Repita, Dios tiene el control. Amén, Dios tiene el control. En una perspectiva apocalíptica, Apocalipsis demuestra que Dios interviene de manera definitiva. Jesús derrota al anticristo y a las fuerzas del mal, trayendo juicio y poniendo fin a la opresión para siempre. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Dios sigue interviniendo en nuestras vidas y en el mundo. Muchas veces en medio de crisis personales, colectivas o cuando todo parece perdido, como lo vemos justamente anoche o hoy en la madrugada, todo lo que está pasando en el mundo, déjeme decirle algo que sí es cierto. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que esté pasando, ya sea aquí o al otro lado del mundo. Dios tiene el control. Dios actúa de maneras inesperadas o poderosas y no siempre vemos la mano de Dios inmediatamente, pero Él está presente limitando el mal, abriendo caminos y respondiendo a nuestras oraciones. No creamos, hermanos, realmente no creamos que Dios no sabe lo que está pasando en el mundo entero en estos días. Y no quiero caer en lo mismo, no quiero decir que lo que está pasando ya es el fin, que ya pronto es el fin. No lo sé, porque no nos compete a nosotros saber los tiempos, ¿sí? Pero lo que está pasando es difícil. Después del juicio, vemos cómo, después de todo lo que pasa, vemos cómo Dios tiene el control. Y esto nos lleva al último punto, que es la restauración. Después del juicio, Dios siempre ofrece una restauración. En Daniel 8:14 leemos, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. En Daniel el santuario es purificado y el pueblo es restaurado. Pero hay un llamado muy importante. Como les decía al inicio, estar preparados. Y ese es el propósito central de todo esto. Dios no le revela a Daniel todas estas cosas para decirle tal fecha va a suceder. No, Dios se lo revela para que él pueda prepararse, para que el pueblo pueda estar preparado, para que en el tiempo de que eso ocurra, los beneficios que ellos tengan sean eternos y gloriosos. Ahora, quiero ponerlo de esta manera, porque escuché a alguien decir, eso no va a pasar, eso es teoría, eso no es cierto. Si lo ponemos en este caso de una perspectiva diferente, veámoslo así. Nosotros vivimos una vida piadosa en Cristo. Nosotros vivimos una vida agradable a Él. Vivimos una vida nueva, vivimos una vida buena, y vivimos de la mejor manera. Y este final y todas estas cosas nunca ocurren, nunca pasan. ¿Qué perdimos? Nada. No perdimos nada. Porque nunca van a pasar. Y hemos vivido bien. Entonces no perdimos nada. Pero, veámoslo de la otra manera. No vivimos una vida bien. Vivimos una vida dominada por nuestro orgullo. Vivimos una vida alejada de Dios. Vivimos una vida que no agrada a Dios. Y todas estas cosas ocurren que perdimos. Lo hemos perdido todo. No se trata solo de saber qué fecha exacta va a ocurrir. Dice en Hechos capítulo 1,
versículo 7, Jesús dijo claramente: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Y en Mateo 24 Jesús dice: el día y la hora nadie lo sabe. Eso no nos compete a nosotros. Sin embargo, hay mucha gente queriendo descubrir cuándo, qué fecha. No lo sabemos. Dijo incluso Jesucristo, dijo: ni siquiera los ángeles que están en el cielo lo saben, solo el Padre. Entonces, pase lo que pase en el mundo, más allá de decir, estamos en el final, no lo sabemos. Porque puede tardar 10 años más, como puede tardar 2, 3 días más, o como puede tardar un día más. Pero no lo sabemos. Lo importante de todo esto es estar preparados. En una perspectiva apocalíptica de todo esto, Dios restauró y purificó en Daniel. En Apocalipsis muestra la restauración final, donde la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios mora con su pueblo y no hay más sufrimiento. Entonces, ¿cómo respondemos a este llamado? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esto que está ocurriendo, si queremos verlo así? ¿Cómo respondemos a lo que está ocurriendo en el mundo? Las guerras, las batallas, la lucha de un lugar a otro, o hagámoslo más íntimo, nuestras batallas espirituales, nuestra guerra espiritual. ¿Cómo estamos respondiendo a nuestro día a día conforme al pecado, conforme a la maldad de este mundo, conforme a nuestra propia carne? ¿Cómo estamos respondiendo? Estar preparados, hermanos, no es solo portarse bien o cumplir las reglas, sino es vivir una relación real con Dios, confiando en que Él tiene el control, buscándole cada día y dejar que Él transforme nuestros corazones. Hermanos, si no estamos preparados, el pecado nos separa de Dios y nos lleva a la destrucción. Pero si vivimos conectados con Él, no importa cuándo vengan estas situaciones, no importa cuándo vengan los tiempos difíciles, no importa cuándo todo esto ocurra, si estamos conectados con Cristo, estaremos seguros en sus manos. Hay muchas personas que tienen varias perspectivas de cuándo va a ocurrir esto, antes, después. Mire, si estamos en Cristo, sea antes o después, salimos victoriosos. La iglesia gana. Amén. Pero si estamos preparados. Ya sabemos que los tiempos no sabemos, pero lo que sí es seguro, y quiero remarcar esto un poquito más. Los tiempos no lo sabemos, eso quedó claro. Pastor Jonathan nos lo dijo. No nos compete a nosotros saber los tiempos, pero sí estar preparados. Ahora, algo que sí tenemos que hacer, y es urgente, es que nosotros tenemos una misión que cumplir. No estamos aquí. Daniel, al recibir toda esta visión, no fue de cuando terminó Daniel, bueno, ya recibí toda la información de lo que va a pasar, y se quedó de brazos cruzados, ¿verdad que no? Daniel procuró preparar al pueblo. Daniel accionó a esto. Y nosotros, algo que sí es seguro es que tenemos una misión. La palabra de Dios es clara cuando dice: id por ¿dónde? Todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Urgentemente tenemos un trabajo que hacer, y es la urgencia de predicar el evangelio. Si ustedes vieron, hay muchos lugares aún que no conocen de Cristo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Sé que a veces es difícil decir, bueno, soy misionero y me voy a Pakistán a predicar.
sabiendo que vas a pasar opresión, pero sabiendo que Dios tiene el control de todo, sabiendo que Dios es quien nos llama. Si Él vino a este mundo a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros y a resucitar, a veces nosotros no estamos preparados, no nos preparamos, no nos capacitamos, y lo menos que queremos hacer es ir. Y lo menos que queremos cumplir es la gran comisión, que no es opcional. No dice, hermanos, si quieren, vayan. O solo los que son adultos, vayan. O solo los pastores, vayan. No, es un mandato a prepararnos, a capacitarnos. Y dice, ir por todo el mundo, a predicar. ¿Sí? No importa si pasamos opresión por Cristo. Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ay de mí, dice Pablo, ay de mí, si yo no predico de Cristo. Y nosotros, viendo todo lo que está ocurriendo, teniendo el ejemplo de Daniel con estas visiones, teniendo una perspectiva de lo que va a suceder en el futuro, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Amada iglesia, la historia de Daniel es nuestra historia. El patrón se repite y es constante: orgullo, sufrimiento, intervención de Dios para llevar a una restauración. Dios tiene el control, pero nos llama a estar preparados espiritualmente y a vivir en comunión con Él. No nos toca saber los tiempos, lo repito, pero sí nos toca buscar, confiar, prepararnos y estar en un constante entrenamiento, en un constante práctica, en una constante relación con Dios, para que así esto suceda en 10 años, no importa, estoy preparado. Sucede mañana, no importa, estoy preparado. Pero es una constante. Cuando yo creí que lo que yo ya había entrenado hace años era suficiente para lo de hoy, estaba muy equivocado. Tenemos que tener una constante relación con Dios. Todo lo que hicimos hace 3 años no es suficiente para este día. Es una constante. Ahora les pregunto, ¿estás preparado? ¿Vives conectado con Dios? ¿Es suficiente con solo entrenar cada día? Les pregunto esto para que lo analicen. ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? Vea en su corazón realmente y pregúntese, ¿estoy preparado? ¿Estoy entrenando diario para que cuando esto ocurra esté listo? Hace unas semanas tuvimos un viaje al otro lado del mundo y mientras me subía al avión, todo emocionante, bonito, tranquilo, pero cuando el avión despega, no sé cuántas veces me arrepentí y dije, Señor, perdóname, porque le tengo un pánico a los aviones. Pero miren, volar durante 13 horas me hizo reflexionar y mucho. Me hizo reflexionar demasiado. Cada paso por turbulencia me hacía, Señor, estoy listo, estoy preparado si esto se cae. No tengo el control de la situación y me ponía muy nervioso. Y eso me hacía pensar, si esto se cae, ¿estoy preparado o no? Increíblemente fueron 8 aviones
en 15 días. Tantas horas de vuelo realmente. Miren, yo vengo hoy, que si el Señor viene mañana, gloria a Dios, estoy listo. Pero realmente, fuera de broma, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para cuando todo esto ocurra? Si no, yo les pido que se pongan de pie. No los que no, todos pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Y analicemos en eso. Analizamos conforme a esto. Dios le revela a Daniel los acontecimientos futuros no solo para informarlo, sino para hacerle ver el poder que Él tiene. Y que aunque todas estas cosas pasen, Él tiene el control. Nosotros tenemos una tarea importante. Es tener una constante relación con Dios, una íntima relación personal con Dios. Es dejar que Dios llene nuestra vida y que el fruto de eso sea urgentemente compartir el Evangelio a las personas que lo necesitan. No necesitas ir al Medio Oriente. Si Dios los llama, vayan, hagan. Pero también tenemos familia, tenemos amigos, tenemos personas que están tan alejadas de Dios. Tenemos personas que vemos que están cerca de nosotros y lo que menos hacemos es predicar de Dios. Lo último que hacemos es mencionar a Dios en nuestras conversaciones. Hermanos, esto es urgente. Si esta persona, Dios no lo quiera, fallece el día siguiente, qué difícil nosotros que tuvimos la información, no la compartimos. Es importante que nosotros cumplamos todo esto. Hay un versículo bíblico, y con eso termino, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, pero según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo lo que estamos viendo en el mundo, cuando nosotros estamos en Cristo, en realidad no tendría por qué darnos temor, no tendría por qué infundir en nosotros miedo, sino que tendría que infundir en nosotros ese deseo de apurarnos para compartir la palabra de Dios, porque Dios dice que Él está esperando a que ninguno perezca, sino a que todos procedan al arrepentimiento. Hay una tarea para nosotros también. Hoy es el día para decidir vivir en preparación. Si alguno de nosotros en su corazón dice: mi comportamiento, mi carácter, mi vocabulario, mis amistades, mi orgullo me hace sentir que no estoy preparado, hoy es el momento, ahora es el momento de ponerlo en manos de Dios. Si en algún momento sentimos que no estamos preparados, hoy es el momento para vivir esa conexión, porque solo así estaremos listos por cualquier cosa que ocurra de ahora en adelante. Tome ese tiempo para analizar: Señor, no estoy preparado, no estoy listo. Sé que todo esto ocurre por la gracia y la misericordia de Él. Nuestra salvación depende única y exclusivamente
de Dios. Y es ahí donde vemos la misericordia de Dios, porque si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Pero depende de Dios. Hermano, hermana, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las situaciones. Pero es importante que nosotros estemos preparados. Inclinemos nuestro rostro y analicemos esto por un momento. Señor, hoy te pido que si no estamos preparados, tengas misericordia de nosotros. Yo te pido que tu soberanía, Señor, sobre toda la historia, los imperios, sobre nuestra vida, tú tengas el control. Sobre lo que está pasando al otro lado del mundo, pero también lo que está pasando en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos. Señor, toma el control de todo. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio del orgullo, la opresión y el sufrimiento, tú no nos abandonas, Señor. Tú intervienes con justicia y con amor. Y reconocemos que muchas veces hemos confiado en nuestra propia fuerza, en nuestro propio orgullo, y nos hemos alejado de ti. Hoy, Padre Santo, hoy en este día te pedimos que tú nos perdones por esas veces que hemos olvidado de que tú tienes el control. Hoy, Señor, queremos responder a tu llamado a estar preparados, no solo haciendo cosas buenas, sino viviendo una verdadera comunión contigo, buscando tu rostro cada día, confiando en tu poder, en tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir una fe activa y a mantenernos firmes en medio de las pruebas, para hacer luz y para hacer esperanza a aquellas personas que lo necesitan. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a cada uno de los que estamos aquí, que nos des paz en medio de la incertidumbre, que nos des paz en medio de todo lo que está sucediendo y valentía para enfrentar cualquier situación de dificultad. Que podamos ser como Daniel y sus amigos, que podamos ser fieles, Señor, que podamos ser confiados en tu protección y en tu perdón. Señor, aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que tú vienes pronto y sabemos que tu justicia triunfará. Que esa esperanza, Señor, que tenemos de que un día vuelves por nosotros, nos impulse a vivir con un propósito, con amor y con dedicación. Que nuestro corazón, Señor, esté siempre dispuesto a recibir tu palabra y a obedecer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Amado Padre, aunque no estamos seguros del día exacto, aunque no estamos seguros de la fecha exacta, de lo que sí estamos seguros es que tú vienes pronto. De lo que sí estamos seguros es que necesitamos de ti. De lo que sí estamos seguros es que necesitamos estar preparados. Amado Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, confiando en que tú tienes el control de todo. Fortalece nuestra fe. Guíanos, Señor, en cada paso de nuestra vida, a que vivamos una constante preparación, una constante relación contigo, una constante comunión contigo, cada día, cada día, cada día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Le damos fuertes palmas al Señor. Amén.